fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiendo, una vez más tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. En mi vida has sido bueno, en mi vida has sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios, y cantaré de la bondad de Dios, y cantaré. Muy buenas noches, amados hermanos. Es un gozo el poder estar con ustedes en esta noche, reanudando nuestras clases sobre el Sermón del Monte. Vamos a nuestra clase número 11 en esta noche y vamos a pedirle al Señor que pueda estar en medio de nosotros, que podamos aprender de Él y que cada cosa que el Señor nos enseña, hermanos, no sean cosas que desechemos, o que olvidemos, sino que sean cosas que guardemos en nuestros corazones y que podamos así cumplir la voluntad de Dios, cumplir como ciudadanos del reino de Dios y estar listos para cuando Él nos llame. Entregamos este tiempo en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Padre, en esta hora nos acercamos a ti no por nuestros méritos, sino por los méritos ganados por nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y te pedimos que puedas estar en medio de nosotros en esta hora, que puedas moverte, Señor, que tu Espíritu Santo pueda estar aún por estos medios electrónicos, que podamos aprender de ti, que eres manso y humilde de corazón, que podamos aprender, Señor, como tú quieres que nos conduzcamos en esta tierra y que así logremos llegar a Sión. Padre, entrego este tiempo en tus manos, sé con nosotros, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, amados hermanos, la clase pasada, que la tuvimos hace 15 días, estuvimos hablando sobre cómo el Señor Jesús, en este que es el Sermón del Monte, nos está llevando a una ley superior. Él dijo que no venía a abrogar la ley, sino venía a cumplirla. Y hemos visto cómo en algunas iglesias se dice, no, ya todo es por gracia, ya no tiene nada que ver la ley, se acabó. De hecho, algunos ni siquiera leen el Antiguo Testamento. Sin embargo, el Señor Jesús no vino a abrogar la ley, vimos que Él vino a cumplirla, y no solo a cumplirla, sino a elevarla, viene a subir aún más el estándar. Y la clase pasada, por ejemplo, vimos que el Señor dijo, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo, ¿sí? Y vamos a estar viendo muchas veces esa frase durante el Sermón del Monte, pero yo os digo, es decir, Moisés les dijo esto, o las costumbres que ustedes tienen dicen esto, pero ahora el Señor está diciendo, pero ahora yo les digo. Y esto es una aseveración que nos hace ver que nuestro Señor Jesucristo está subiendo el nivel, subiendo lo que Él pide de nosotros. Y hace 8 días vimos cómo hay diferentes tipos de pecados, hay diferentes niveles. Y es cierto que, por ejemplo, el Señor nos dijo, en la ley dice no cometerás adulterio, pero el Señor ahora nos dice que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Y entonces por ahí hay algunas personas que dicen,
bueno, si ya pequé con el pensamiento y es lo mismo que pecar haciendo el acto físico, pues mejor lo hago, ¿no? Y de todos modos, si va a tener la misma consecuencia. Y la realidad es que no, es lo que vimos la clase pasada, que ambos son pecados, sí, pero no son las mismas consecuencias que tienen estos pecados, y los dividimos como pecados del espíritu y pecados de la carne. Y el Señor nos vino a elevar el nivel en esto, hermanos. Él quiere que cuidemos nuestra mente, nuestro corazón. Que no solamente sea el acto el cual esté siendo juzgado, sino también es juzgada nuestra mente, lo que nosotros sentimos. De hecho, vimos por ahí un pasaje de Santiago donde dice que, y también el apóstol Pablo nos dice que el pecado empieza aquí, ¿verdad? Lo empezamos a pensar. Viene la concupiscencia y después, si seguimos prestándole atención, etcétera, se convierte en algo que hacemos físicamente. Así que en la clase pasada vimos esto, cómo el Señor Jesús nos está llevando a enfrentar ahora no solamente los actos físicos, sino nos está llevando a enfrentar el pecado en el espíritu, en nuestra mente. Y nos dice, cuidado. Job dijo, voy a cuidar aún mis ojos, hice pacto con mis ojos de no estar viendo, en este caso, a una mujer con deseos, etcétera. Y cerramos la clase pasada viendo que el Señor nos dice, bueno, puesto que hoy tenemos un más alto nivel que nos exige nuestro Señor Jesucristo, Él ahora quiere limpiar nuestra mente, limpiar nuestro corazón. Entonces nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia y decirle, Señor, ¿me cambias? ¿Cambias mi mentalidad? Cambias mi corazón, puedes cambiar mis ojos. Recuerden que en las clases anteriores vimos, si tu ojo te es ocasión de caer, córtatelo. Y no está hablando de que literalmente lo saques, ¿verdad? O cortes tu brazo. Está hablando de tomar acción, de ser consciente qué es lo que está sucediendo en nuestra mente y en nuestro espíritu, y tomemos acción de ello. De nuevo, no está hablando literalmente, y terminamos la clase pasada hablando de eso. El Señor Jesús utiliza la simbología que usaban en ese entonces. Recordemos que los judíos, para hablar de Dios, por ejemplo, no es como nosotros. Cuando dices Dios, nosotros decimos Dios es amor, Dios es luz, Dios es bueno, Dios es compasivo. Bueno, si tú le preguntas a alguien de Medio Oriente, él te va a decir, Dios es como la rosa de Sarón, es como el lirio de los valles, es como un castillo fuerte, es como una gallina que quiere cubrir con sus plumas a sus polluelos. Y bueno, nosotros en nuestra mentalidad diríamos, a ver, ¿me estás diciendo entonces que Dios tiene plumas? ¿Me estás diciendo que Dios tiene concreto? No, lo que pasa es que el modo de pensar es diferente para nosotros occidentales como para los que están en el Medio Oriente. Entonces, esto el Señor Jesús se lo está hablando a la gente que está allá. Por eso le dice, si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Y ellos entendían que no era algo literal, sino está hablando de decir, toma acción, haz algo para que no sigas teniendo problemas con eso, porque es mejor que tomes acción a que te vayas al infierno. Así que, para cerrar el resumen de la clase pasada, el Señor quiere que nos presentemos con manos limpias, con un corazón puro. Acordémonos que esa es una de las cualidades que se necesitan para subir al monte de Dios. Manos limpias, corazón puro. Hoy vamos a ver una cosa más que también se necesita para subir al monte de Sión. Y es curioso, hermanos, que cada una de las cosas que el Señor Jesús nos enseña en el Sermón del Monte son cualidades que necesitamos si queremos llegar al monte de Sión. Ok, vamos a nuestra clase del día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre un tema, no sé si llamarle controversial, tal vez no para nosotros o para nuestra congregación, pero sí para otras congregaciones. Vamos a hablar sobre el divorcio y sobre las nuevas nupcias o el nuevo matrimonio. En Mateo capítulo 5, versos 31 y 32 dice, también fue dicho,
cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Y con este versículo se han creado muchas corrientes de pensamiento. Entonces de aquí sale la famosa cláusula de excepción que se predica en muchas iglesias, porque muchos dicen, mira, ahí dice bien claro, cualquiera que, la ley decía que uno podía repudiar a su mujer y darle carta de divorcio, y esa era la costumbre de algunos que vivían en ese entonces. Simplemente algo no les cae bien de su esposa, o etcétera, para no entrar en detalles, y le daban carta de divorcio, ¿verdad? Pero el Señor Jesús viene a corregir eso, y Él dice, pero yo os digo, de nuevo, acuérdense, Él está mostrando la ley superior, que la ley del reino de los cielos. Y Él dice, pero yo os digo, que el que repudia a su mujer, o sea, el que le da divorcio, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. ¿Ok? Vámonos de regreso. Entonces, cuando alguien contrae una segunda nupcia, según lo que dice este versículo, vive en adulterio, en pocas palabras. Pero entonces muchas iglesias dicen, pero aquí hay una cláusula de excepción, a no ser por causa de fornicación. Entonces, si me fue infiel, sí me puedo divorciar y volverme a casar. Bueno, eso es lo que vamos a tratar de aclarar en esta noche, hermanos, y vamos a verlo a la luz de las Escrituras. Perdón. En la ley se había establecido algunos requisitos para poderse divorciar, ¿sí? Y la razón por la cual la ley, vamos a ponerlo así entre comillas, toleró o permitía el divorcio, como el Señor Jesús mismo lo va a explicar más adelante, es por la dureza del corazón. En realidad, hermanos, en mi corta experiencia como pastor, me he dado cuenta que cuando las personas llegan a ese punto, realmente es por eso. Es porque hay dureza en el corazón. Pero hoy no es el tema ese, así que sigamos. Pero ahora el Señor Jesús está enfocando nuestra atención. Y Él está llamándonos para el nuevo pacto, ¿sí? Acuérdense que el Sermón del Monte, el Señor nos está dando como la constitución política del reino de los cielos. Entonces esto está subiendo de nivel, está subiendo el estándar. Entonces el Señor Jesús les dice, pero yo les digo, ¿ok? Entonces vamos armando el rompecabezas. En la ley de Moisés se permitía el divorcio, pero ahora llega el Señor Jesús y les dice, mira, si se divorcian y esas personas se vuelven a casar, están viviendo en adulterio. Luego seguramente la siguiente pregunta era, ¿y por qué Moisés permitió que hubiera divorcio? Bueno, el Señor Jesús mismo responde, por la dureza del corazón. Porque al principio no era así. Y de hecho, en el Evangelio de Marcos va a ahondar un poquito más sobre ello, en Marcos capítulo 10, versos 6 al 9. Dice, pero al principio de la creación, varón y hembra los creó. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Quiero aclarar que en el original, y de hecho hay otra versión, que no la apunté aquí, pero el original dice, por tanto, lo que Dios unió, no lo puede separar el hombre. El plan de Dios, hermanos, el plan original, desde el principio, era que el matrimonio fuera un compromiso que durara para toda la vida. Anterior a la ley, si ustedes analizan, no había ninguna provisión, no se menciona ni siquiera el divorcio entre los patriarcas o entre Adán o entre, si ustedes leen antes de la ley. Por eso el Señor Jesús les está diciendo, al principio no fue así. Y es que, hermanos, este tema del matrimonio, tenemos que regresar al huerto del Edén, como lo leímos, es algo que Dios creó. Miren, cuando Dios creó el huerto del Edén, Él pone a Adán primero en el huerto, y el Señor Jesús bajaba y pasaba tiempo con Adán, platicaba con él. Después crea a Eva y lo mismo, Él pasaba tiempo. Él crea el matrimonio para mostrarnos
cómo es que Él quiere tener una relación con el hombre, ¿sí? Una relación íntima, y no estoy hablando del área sexual como tal, pero sí estoy hablando de todo lo demás, de cómo piensa, ¿verdad? Cuando uno se casa, al principio, pues uno no conoce tal vez todo bien, pero después de varios años de casados, ya si levantas la ceja, o si haces esto, o si le das un puntapié por abajo de la mesa a la esposa, ya todos saben qué significa eso, por el tiempo que han pasado, por la relación que han tenido. ¿Okay? Y ese era el plan de Dios al crear el matrimonio, hermanos, que fuera un simbolismo de la relación que Dios quiere tener con la iglesia, con su esposa. Ahora, imagínense, ¿qué significa el divorcio? Que ya no quiero esa relación, ¿verdad? Que se acabó. Y yo les pregunto, ¿el Señor Jesús algún día han leído que Él dice, ya no quiero saber nada de mi iglesia? No. Él ha trabajado con su iglesia, le ha tenido paciencia. A mí más adelante creo que viene uno de esos versos, pero el Señor Jesús es amor. Y cuando Él habla sobre el matrimonio, por ahí el apóstol Pablo en Efesios, y Él le dice, maridos, amen sus esposas como Cristo amó a la iglesia, es decir, a su esposa. Esa palabra amor que viene ahí es la palabra ágape. Y el amor ágape es un amor incondicional. Es el amor que viene en Juan capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Lo amó incondicionalmente. ¿Qué hizo por ese amor incondicional? Fue capaz de dar lo más preciado que tenía, no importando qué iba a pasar. Y ese es el tipo de amor que el Señor quiere que tengamos con nuestras esposas. Pero regresando al tema del matrimonio, hermanos, por eso el matrimonio para el Señor es tan importante, tan sagrado, porque simboliza la relación que Él quiere tener con su esposa, con su iglesia. Y eso nunca se va a romper. Al final la iglesia va a ser una iglesia gloriosa, pura, sin mancha, lista para casarse con el Señor, ¿sí? Entonces, por esto, hermanos, este tema del matrimonio es algo delicado, e importante a la vez, es muy importante. Es un pacto que no se puede romper. Entonces, la pregunta que sigue es, ok, pastor, sí, está bien todo lo que me ha dicho hasta ahorita, pero entonces, ¿y la excepción que decía ahí? Bueno, la famosa cláusula de excepción, que así dice el texto, excepto por causa de fornicación. Bueno, esto ha sido mal interpretado. Muchos dicen que la palabra utilizada aquí en griego es una palabra que se llama porneia, es la palabra griega aquí. Y bueno, entonces los que la usan dicen, y eso significa cualquier perversión sexual, ¿sí? No necesariamente la fornicación. Y entonces ellos dicen, entonces si hay una cláusula de excepción, si hay una perversión sexual, si hay una infidelidad, etcétera, se puede uno divorciar. Pero, aquí hay un gran pero. Los estudiosos de las escrituras, que tenemos muchos en la iglesia, saben que tenemos 4 evangelios que son dirigidos para diferentes tipos o grupos de personas. El evangelio de Mateo está dirigido a los judíos. De hecho, es el único evangelio que va a tocar esta famosa cláusula de excepción. ¿Por qué? Porque para un judío esto era algo muy conocido, era algo que ellos tenían en cuenta y que practicaban, es decir, ellos sabían qué significaba esto. Si ustedes buscan en Marcos, Lucas, Juan, no viene esto. Entonces, el Evangelio de Mateo es escrito para los judíos. Número 2. Este Evangelio como tal está escrito en arameo, ¿sí? Y en arameo utiliza esta palabra aquí, fornicación. Ahora, si ustedes buscan un diccionario y buscan cuál es la diferencia entre fornicación y adulterio, la respuesta es sencilla. Fornicación es una relación sexual ilícita antes de casarse, y el adulterio es una relación sexual ilícita después de casarse. Entonces, esta famosa cláusula de excepción está hablando de una relación ilícita antes de casarse. Por eso puse aquí abajo, fornicación es un acto antes del matrimonio.
Entonces, ¿cuál era o en qué abarcaba esta famosa cláusula de excepción? Abarcaba para las costumbres judías que existían antes de casarse. ¿Cuáles eran estas costumbres? Bueno, las costumbres eran que si Panchito se quería casar con, ah, no sé, un hombre que no tengamos en la iglesia, estoy pensando, con Yolanda, y entonces los papás de Panchito iban a hablar con los papás de Yolanda, cerraban un trato, ¿sí? Y se pagaba una dote, etcétera, y desde ese momento hacían un compromiso, desde ese momento firmaban, por llamarlo así, con palabras, se celebraban un pacto de que estas dos personas ya estaban casadas. Ante la ley ya eran marido y mujer, con la única diferencia que no tenían intimidad, ¿sí? No podían generar descendencia. Y entonces, ¿qué pasaba? Bueno, lo que sucedía es que una vez que se cerraba este contrato, el hombre, el novio, iba a preparar a la casa de su papá, le dejaba una tierrita, un pedacito de terreno, él iba a construir una casa, y después de que terminaba de construir esa casa, que tal vez podría pasar alrededor de un año, él regresaba con sus amigos a la fiesta de bodas y ahí se consumaba el matrimonio, pero ellos ya estaban casados, ¿ok? De hecho, si ustedes recuerdan, de ahí vienen las varias de las parábolas que sabemos, que conocemos, por ejemplo la de las 10 vírgenes. ¿Se acuerdan que de repente alguien grita, ahí viene el esposo? Es esta costumbre. Uh, pero regresemos aquí al evento. Entonces, durante ese lapso que el hombre iba a construir su casa, a la casa de su papá, si la mujer había sido encontrada siendo infiel, es decir, fornicando, entonces el hombre podía extenderle una carta de divorcio diciéndole, sabes que no voy a casar contigo porque me fuiste infiel. Y entonces se divorciaban. Esa era la única excepción que el Señor Jesús dejó como válida, ¿vale? Pero una vez casados, consumado el matrimonio, ya no es fornicación, ya es adulterio, ¿vale? Y el Señor no dejó adulterio como una de las cláusulas, la cláusula que dejó es fornicación. A lo mejor los hice 1000 bolas, así que vamos a ver un ejemplo. Mateo capítulo 1, versos 18 al 25. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, estando desposada María su madre con José. Ok. Antes que se juntasen. Y miren, aquí viene todo muy claro. ¿Qué significa desposada? Que ya habían cerrado ese contrato, ya estaban casados. Y luego dice, antes que se juntasen, no habían consumado el matrimonio. José estaba en el proceso de construir la casa, estaban en ese tiempo. Y de repente, José se entera que María está embarazada. Obvio, no era de José porque no habían consumado, ¿se entiende, hermanos? Por eso, sigamos leyendo. José, su marido, como era justo, no quería infamarla o difamarla y quiso dejarla secretamente, es decir, quiso darle a divorciarla, literal, darle su carta de repudio, de divorcio. Entonces, releamos esto. ¿Cómo nace el Señor Jesús? María y José ya habían hecho un contrato, habían celebrado su contrato para casarse. Ellos ya estaban casados, pero no lo habían consumado, por eso dice antes de que se juntasen. Y de repente José se entera que está embarazada. Y José, como era justo, no quiso exhibirla todo y que la apedreara, no, sino secretamente, dice aquí, la quiso divorciar. Luego dice el verso 20, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que de ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros.
Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, recibió a su mujer, pero nunca la conoció, es decir, nunca tuvo intimidad con ella, hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Ok, entonces recordemos que estamos viendo el tema de las divorcio y las nuevas nupcias según el Sermón del Monte. ¿Okay? Entonces, como estamos viendo la famosa cláusula de decepción que algunas iglesias predican, y la cláusula de excepción que viene aquí en Mateo aplica únicamente para antes del matrimonio. Bueno, nosotros como mexicanos, que yo sepa, damos un anillo de compromiso. Sería el equivalente a esto, ¿sí? Pero para los judíos, ya cuando daban el anillo de compromiso, ya estaban casados. Ya podían, ya se les contaba delante de la sociedad como esposo y esposa, aunque solo faltaba consumar el matrimonio. Y si durante este tiempo de compromiso era infiel la pareja, entonces se podía dar una carta de divorcio. ¿Por qué? Porque ya se consideraban casados. Entonces, José, lo que está pasando aquí, sospecha que María había sido infiel, o sea, había cometido fornicación durante su desposorio, que más o menos duraba un año. Y él busca entonces repudiar, o sea, divorciar a su esposa en privado. Así que el desposorio era un contrato obligatorio y María era considerada ya su esposa, aunque no hubieran estado juntos. Esto que estamos hablando, esto que pasó en la historia de José y María, es la única excepción, aparte de la muerte, en la que nuestro Señor Jesús dio para legitimar un segundo matrimonio. Si un hombre repudia a su esposa por cualquier otra razón y otro toma a la esposa para casarse, ambos, ella y él, estarán cometiendo adulterio. El Evangelio de Marcos nos refuerza esto. En Marcos capítulo 10, versículo 11 y 12 dice: y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. ¿Por qué? Porque la única excepción es antes de casarse. Una vez casados, casados están. ¿Ok? Y me van a decir, bueno, pastor, ¿y los que ya se han casado? ¿Y qué pasa con las iglesias que predican que sí? Etcétera. Bueno, va a haber un detalle, hermanos. Cuando venga el avivamiento, Dios va a traer convicción de pecado y Él va a traer convicción de pecado y el evangelio del reino, es decir, lo que el Señor ha dicho es la palabra que se va a predicar. Y entonces va a salir a luz lo que es correcto delante de Dios. No hay otro caso que pueda citarse en el Nuevo Testamento que contraponga el ejemplo anterior. Es decir, ustedes pueden leer todo el Nuevo Testamento y no van a encontrar ningún versículo que vaya en contra de lo que el Señor Jesús dijo. La ley superior del Nuevo Testamento es hasta que la muerte los separe. Por eso el sabio apóstol Pablo dijo, mejor no se casen. Bueno, este fue comercial. No, yo creo que es importante, hermanos, escuchar de Dios y casarse con la persona que Él tiene. A veces usamos chascarrillos o bromas, ¿verdad? Pero creo que Pastor Karam dijo una vez, no recuerdo en qué libro está, no lo recuerdo, pero él dijo en una frase, no me acuerdo si fue una prédica o en algún libro, pero él dijo que en el matrimonio se puede llegar a experimentar un pedacito del cielo aquí en la tierra. ¿Sí? Ambos caminan hacia Dios. Eso se me quedó grabado en mi corazón. Él dijo, en un matrimonio se puede llegar a experimentar un pedacito del cielo aquí en la tierra si ambos, la pareja, caminan en dirección de Dios. ¿Y sabes qué? Para eso Dios diseñó el matrimonio, para que podamos experimentar qué es tener una relación íntima con Dios. Ok, tal vez haya preguntas de esto, lo vamos a ver al final, pero vamos a cambiar de tema.
Vamos a hablar sobre los juramentos y los votos, que va muy relacionado con el matrimonio, hermanos, ¿vale? Mateo capítulo 5, verso 33 dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Aquí el Señor Jesús va a hablar acerca de hacer juramentos, de jurar. Y en el Antiguo Testamento vamos a ver que hay varios principios con respecto a los juramentos. De hecho, hay como 60 referencias de la palabra juramento o juramentos, sin mencionar otras alusiones. Pero vamos a ver que el Señor Jesús nos dice en Mateo capítulo 5, versos 34 al 36. Dice, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. La advertencia que el Señor Jesús está haciendo aquí, hermanos, es no hacer un juramento que no se puede cumplir. Esto es lo que Moisés, si ustedes revisan todos los lineamientos de la ley, no puedes jurar por algo que no era tuyo, ¿verdad? No te juro por etcétera. No lo podías hacer porque no es tuyo. Pero ahora el Señor Jesús va a subir de nuevo, como todas las cosas que ha estado hablando, va a subir el nivel. Va a añadir una mayor amonestación y un mayor valor a esto. El Señor Jesús va a decir, no hagas ningún juramento o ningún voto que no puedas cumplir. En el texto que leímos, que me voy a regresar, él dice, no jures por el cielo, porque el cielo no es tuyo. No puedes jurar, no puedes prometer por algo que no es tuyo. Bueno, si tú eres dueño de un carro, de un pedazo de tierra, y tú dices, bueno, puedo empeñar esto, puedo perder esto, puedo hacer juramento. Ah, bueno, es tuyo. Pero dice aquí, el cielo no es tuyo, la tierra no es tuya, Jerusalén no es tuya. Y de hecho dice, ni siquiera por tu cabeza puedes jurar, porque nosotros pertenecemos a nuestro Creador, hermanos. Ni siquiera eso nos pertenece. Y como leímos, el privilegio de jurar por el cielo está reservado únicamente para el Señor. Y de hecho Él lo hizo. En Hebreos capítulo 6, verso 13 leemos, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Entonces lo que está el Señor Jesús llamándonos la atención aquí, hermanos, es que si vamos a decir algo, y yo no recomiendo usar la palabra jurar, pero el Señor vamos a ver cómo va a elevar esto. Hoy vamos a terminar viendo que el Señor dice que tú sí sea sí y que tú no sea no. Ni siquiera tenemos que utilizar, lo juro. Cuando dices sí, Dios está tomando en cuenta ese sí. Cuando dices no, Dios está teniendo en cuenta ese no. Y como ejemplo, estaba oyendo este curso cuando lo dio el hermano Humphreys, Pastor Humphreys, y él dice, por ejemplo, si un día llega un misionero de visita a tu iglesia y dice, hermanos, está tal cosa y hay tal necesidad, y a veces uno por la emoción y por todo dice, sí, yo comprometo mandar, no sé, 100 pesos semanales para el misionero. Bueno, cuenta como que hiciste ya un voto o un juramento eso. Leamos un poco más sobre esto. Mateo capítulo 23, versos 16 al 22 dice, hay de vosotros, guías ciegos, que decís si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? Entonces ellos decían, lo que dice aquí es que ellos decían, bueno, lo que vale es el oro del templo, no la madera, porque la madera, no, pero el oro sí vale. Y el Señor le dice, no sean insensatos. Todo lo que santifica al oro es lo mismo que santifica la madera, etc. Es decir, no busques decir, puedo jurar por esto, pero no cumplir mi palabra. Y lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Uno dice, no, es que pastor, yo dije esto cuando estaba joven, pero pues no estaba consciente de mis actos. Lo siento mucho, lo dijiste. Yo escuché a alguien que se casó decir eso. No, pastor, es que a mí me agarraron, no sabía lo que hacía.
lo siento. Bueno, sigamos, verso 18. También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por el que está sentado en él. Así que parece que aquí la gente religiosa tenía un código para hacer juramentos y decía, bueno, si juro por esto vale menos que si hago por esto. Y entonces el Señor viene aquí a parar eso y decir, a ver, alto. El punto que el Señor Jesús está remarcando aquí es que debemos de cumplir nuestros juramentos. Debemos de cumplir lo que decimos. Somos responsables por las palabras y las promesas que hacemos. Miren, esto pasa mucho con los pequeños, hermanos, cuando uno les promete algo, y me acaba de pasar a mí. Apenas vino una de mis sobrinas y yo le dije, mañana vamos a ir a comer a tal restaurante, va a haber juegos y te voy a llevar a comer y vas a estar en los juegos y te vas a divertir, etcétera, 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 ¿no? Bueno, pasó el otro día, hubo una situación que no pudimos ir a este lugar y ¿qué creen? Me dijo, tú dijiste. ¿Y sabes qué? Yo había dicho, hermano. Y le dije, es cierto, tenemos de dos. O vamos al restaurante y a los juegos, o te lo compenso con otra cosa. Hay que pagar nuestros votos, hay que hacer cumplir nuestros juramentos. Y luego les cuento qué me pidió y salió creo que un poco más caro que el restaurante. Pero veamos cómo el Señor Jesús viene y resume todo esto. Y aquí es donde Él eleva, hermanos, este tema. En Mateo 5:37 dice, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Entonces el Señor Jesús está diciendo aquí, lo que vale es tu palabra. Si dices sí, va a ser sí. Si dices no, va a ser no. Santiago capítulo 5, verso 12 dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Cuando nosotros decimos un simple acepto o no acepto, hermanos, eso está siendo tomado en cuenta. Ahora, podríamos hacer una pregunta, ¿verdad? Bueno, pastor, y si no hay que juramentar y hacer votos, ¿cómo le vamos a hacer cuando nos casamos, no? Porque cuando nos casamos, por ahí nos leen un fragmento que dice, prometes estar con fulanita de tal en la riqueza, en la pobreza, en la salud, en la enfermedad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué respondemos? Sí, acepto o sí, prometo. Bueno, hermanos, no hay nada de malo hacer un voto matrimonial. De hecho, nos estamos prometiendo que con la ayuda de Dios vamos a ser fieles y vamos a ser leales a nuestra pareja en el matrimonio. Así que tampoco, por ejemplo, si eres abogado o vas a ser juez, bueno, en los Estados Unidos, no sé que aquí en México, ponen la mano sobre la Biblia y hacen un juramento, ¿verdad? Eso no es algo que podemos hacer, pero lo que el Señor Jesús nos está llevando aquí es a que entendamos la gravedad o la seriedad, más que gravedad, de cuando hacemos un voto, un juramento o una promesa. La tenemos que cumplir. Me regreso al matrimonio, hermanos, con el que empezamos esta clase. Cuando uno se casa, ¿qué termina diciendo el juez o el pastor, o depende en qué país estén, ¿verdad? Así que yo los declaro marido y mujer. ¿Hasta cuándo? Hasta que la muerte los separe. No hay otra opción. Eclesiastés capítulo 5, versos 4 al 6 nos dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla,
porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Hermano, cuando haces un juramento, de hecho está aquí en la otra filmina, cuando hacemos un juramento delante de Dios, hay un ángel que está escribiendo eso. Muchas veces oramos, ¿verdad? Y decimos, Señor, yo te prometo tal cosa, si pasa tal cosa, te prometo tal cosa. ¿Qué crees? Hay un ángel que está escribiendo. Cuando tú haces una promesa, y aquí quiero hacer otro comentario, algunos me dicen, pastor, yo me casé, pero no me casé por la iglesia, entonces no estaba Dios ahí. Creo que no entendemos que Dios es omnipresente y Él está en todo lugar. Así que si estabas en el registro civil, ¿quién crees que estaba ahí? Dios. ¿Y quién crees que estaba escribiendo el voto que estabas haciendo? El ángel. Muchas veces hemos escuchado a personas tratando de disculpar un juramento diciendo algo como, éramos jóvenes, no sabíamos lo que estábamos haciendo, pero hermanos, cuando una persona hace un juramento, ya sea ante un juez, ante un jefe, ante una tribu, ante cualquier autoridad, Dios escucha este juramento. Y cuando uno se casa, Dios escucha ese juramento. Malaquías capítulo 2, verso 14 dice, porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Cuando te casas estás haciendo un pacto que ningún hombre lo puede destruir. Sí te puedes divorciar aquí ante la ley, ante el gobierno, etc., pero delante de Dios, un pacto no se puede romper. Así que quiero cerrar, hermanos, como inicié este mensaje. Dentro del Sermón del Monte estamos viendo varias cualidades para subir al monte de Sión. Una de las cualidades para subir al monte de Sión es el siguiente: que cumplas lo que prometes. Espiritualmente el monte de Sión habla del alto llamamiento de la iglesia. Aquellos que suben al monte de Sión mantienen su juramento, mantienen su palabra, su juramento hacia su esposo, hacia su esposa, hacia sus hijos, hacia las autoridades que hicieron, etcétera, etcétera, etcétera. Así que tengamos mucho cuidado cuando nos comprometemos, cuando prometemos, hermanos. Mira, no recuerdo cuántos años, hicimos yo no era el pastor, pero en la iglesia se hizo un documento, si ustedes recuerdan, donde vimos una película donde los varones de la iglesia se comprometían a ciertas cosas. Yo no sé cuántos se acuerdan de los que están aquí ahorita en el Zoom, pero si tú firmaste ese documento, te comprometiste delante de Dios, con tu esposa, con tus hijos, a ser un guardián de tu casa, a ser un buen sacerdote, etcétera, etcétera, etcétera. Y te tengo una noticia, y digo, solo lo estoy usando como ejemplo, no quiero evidenciar a nadie, y seguramente lo volveremos a hacer en la iglesia esto. Creo que es algo bueno y sabio. Pero hermanos, aquellos que quieren subir al monte de Sión deben de mantener sus juramentos. El Salmo capítulo 15, versículo 4 dice, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Esto significa que debemos mantener nuestros juramentos, aun si nosotros salimos perjudicados en ello. Hasta aquí la clase de hoy. Ya no me va a dar tiempo de el siguiente punto, pero estamos viendo, hermanos, cómo Dios está subiendo el estándar. Él está subiendo, Él está tratando de regresar las cosas a como eran en el principio, en el jardín del Edén. Y el Señor dice, cuidado, si te casas, no te puedes descasar hasta que la muerte los separe, ¿ok? No existen las dobles nupcias.
o vas a estar cayendo en pecado. Porque estás rompiendo un juramento, que estoy hablando con lo segundo que vimos. Y si hiciste un juramento, un voto y no lo cumples, cuidado. Porque puedes estar cayendo e incurriendo en faltas que no te van a permitir llegar a lo que Dios tiene para ti y subir al monte de Sión. Puede que haya preguntas, ¿y si pasa esto y si lo otro? Bueno, yo creo que sería más sabio responder la mayoría de ellas. Si alguien tiene preguntas sobre todo sobre el matrimonio, las podemos responder cara a cara directamente, no en esta sesión, pero espero que esté quedando esto claro, y sobre todo para aquellos que no se han casado, sobre todo para aquellos que están casados, si prometieron algo, hay que cumplirlo. Oremos. Señor Jesús, gracias por esta clase de este día, gracias porque nos recuerdas que tú tienes un pacto con nosotros y que nosotros también tenemos un pacto contigo. Si estamos casados, tenemos un pacto con nuestra esposa, con nuestro esposo. Si hemos hecho alguna promesa, un juramento, Señor, tenemos que cumplirlo, porque cada uno de los que estamos aquí, Señor, tenemos el anhelo y queremos llegar al monte de Sión, a subir donde tú moras, donde tú estás, y cumplir a cabalidad el propósito eterno que tú tienes para nosotros. Señor Jesús, que esta palabra no regrese vacía, sino que produzca un fruto que tú quieres y que tú anhelas en nosotros, y que nosotros anhelemos caminar conforme a la constitución del reino de los cielos, porque allí es donde queremos estar. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendice a mis hermanos, guárdales en el hueco de tu mano, y que podamos continuar en nuestro viaje hacia Sion. En el nombre de Jesús, amén y amén.